Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a proseguir analizando el comportamiento o la relación que hay entre las corrientes y el campo magnético. ¿Sí? Bien. La clase pasada vimos la ley de Ampère, que nos dice físicamente que alrededor de una corriente se crea un campo magnético. O sea, si tenemos una corriente así y ponemos una hoja y hacemos pasar corriente, lo que se ve si ponemos, por ejemplo, limaduras de hierro, es que se forma alrededor del alambre con corriente, se forman círculos, porque la limadura de hierro finalmente son pedacitos de hierro que responden al campo magnético. Entonces, algo parecido observó Ampère, pero probablemente en vez de limaduras de hierro lo que utilizó eh, fue brújulas. Bueno, la brújula, como ustedes saben, es un invento chino que siempre apunta al norte geográfico, ¿sí? Y bueno, tuvo una gran... es un aparatillo, no es un aparato, es una cosita, ¿sí? Extraordinariamente útil. ¿Por qué? Porque permite orientarse a los barcos, por ejemplo, cuando están en alta mar, permite mantener su orientación porque ellas siempre apuntan hacia el norte. Entonces, si antiguamente los barcos utilizaban la posición de las estrellas para orientarse en la noche, con el descubrimiento de los chinos, pues empezaron a utilizar la brújula, ¿sí? Que es una agujita muy leve y con esa propiedad magnética que lo hace que se oriente en un campo magnético. Bueno, probablemente Ampère lo que hizo fue este experimento. Primero, como ya disponía de la vida de la pila de Volta, pudo generar corrientes continuas. Y luego, como las brújulas pues eran relativamente baratas, pues se ensayó con las brújulas la orientación del campo magnético y llegó a plantear matemáticamente esta cuestión. Este paso, desde el punto de vista psicológico, es muy interesante, porque aquí esta experiencia sensorial, porque la está observando con sus ojos, ¿sí? Y hace un arreglo con sus manos, lo convierte en un concepto matemático. Y entonces, en vez de estar manipulando experimentalmente los diferentes comportamientos, lo que se investiga en la teoría es este comportamiento, pero de entes matemáticos, es decir, con objetos mentales. Bueno, es un apunte nada más, ¿no? Que se pasa del experimento a su representación física, a su representación matemática. Recuerden que esta es la característica de la física, representar los fenómenos eh, reales de la naturaleza o de la tecnología en términos matemáticos. Es el lenguaje de la física y lo propio de la física. Bueno, entonces vemos aquí que esta definición de la física se cumple espléndidamente. Aquí tenemos este comportamiento de las limaduras de hierro alrededor de la corriente y aquí tenemos su expresión matemática. O sea, ahí va un hecho experimental y aquí está el hecho matemático. Bueno, ok. Bueno, entonces lo que vimos es que si la corriente va así,
Siguiendo la regla de la mano derecha, ¿sí?, se va a crear alrededor un campo magnético que va a apuntar así. Sí. Bueno, entonces el pulgar apunta hacia arriba, los dedos apuntan así, ¿sí?, siguiendo la regla de la mano derecha. Bien, entonces vamos a plantear en esta clase el comportamiento de una espira cuadrada para ver qué ocurre con esa espira cuadrada cuando le metemos corriente y luego la sumergimos en un campo magnético. Antes de hacer eso, vamos a analizar el comportamiento. Primero, vamos a pensar en el comportamiento de... Bueno, antes hay que imaginarnos cómo está el campo dentro de esta... si tenemos un circuito cerrado, ¿sí? A ver. Tenemos un circuito cerrado con corriente. Entonces vamos a pensarlo así, ¿sí? Supongamos que la corriente va así. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, alrededor de esta corriente se va a formar un campo magnético que va a seguir la regla de la mano derecha. Entonces, por ejemplo aquí, va a la derecha, ¿sí?, y de acuerdo a la regla esta que les digo, de la mano derecha, pues entonces el pulgar apunta hacia la derecha y esto va a producir un campo que va a tener esta orientación. Va a tener este tipo de orientación. Bueno, lo voy a ver desde otra perspectiva. Así está la espira con corriente, ¿sí? Lo que va a aparecer entonces aplicando la ley de Ampère es que el campo magnético que se va a crear va a tener este tipo de orientación. Traten ustedes de imaginárselo con sus manos, ¿sí?, apuntando el pulgar en la dirección de la corriente y viendo qué dirección tienen sus dedos, ¿sí? Bueno, entonces, visto desde otra perspectiva, el campo magnético que se crearía en una espira sería así. ¿Sí? Este es el campo magnético. Esto sería más claro. Entonces ya tenemos primero una espira que crea un campo magnético así, ¿sí? Voy a poner una sola línea de campo magnético cuando la corriente es así. Luego, ahora voy a pensar en una bobina. Como vimos la clase pasada, la bobina crea un campo magnético en su interior, ¿sí? Entonces el campo magnético estaría así. Y naturalmente tiene que salir, aunque sale ya muy disperso. Pero en principio el campo magnético central de la bobina estaría así, ¿sí?, aunque después se disperse. Y va a entrar por aquí. Bien. Ahora, si tenemos, si tenemos una brújula, que es un pequeño imán, ¿sí?,
Vamos a hacer la siguiente experiencia. Supongamos que metemos a esta... Profe, ¿le puede bajar tantito? Sí, perdón. A ver. Gracias. Bueno, vamos a pensar en la siguiente experiencia. Si metemos a la brújula dentro de un campo externo, ¿cuál va a ser la reacción de la brújula ante este campo externo? El campo está así. ¿Cuál va a ser la reacción de la brújula? Se va a quedar así. ¿Cómo? ¿Perdón? Se va a tender a orientar con respecto al campo magnético externo, ¿no? Va a tender a girar así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, si tenemos aquí un campo magnético externo para el caso de la espira, un campo magnético externo, ¿cuál va a ser la reacción de este circuito, de este circuito cerrado con corriente? Si lo metemos esto, o sea, la espira genera un campo magnético por sí. Pero aparte, bueno, vamos a poner campo magnético del circuito y campo magnético externo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de la espira al estar dentro de un campo magnético externo? Fíjense cómo esencialmente tenemos este campo externo, mientras que el campo de la espira en términos generales está así. Entonces este es el campo externo y este es el campo de la espira. ¿Qué va a pasar con la espira? ¿Qué va a tender a hacer? Piensen que está comportándose como un pequeño imán, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos un imán así, y lo metiéramos dentro de un campo magnético externo, ¿qué pasaría con el imán? Bueno, el imán, recuerden que sus líneas de campo magnético son así. Y aquí tiene una línea central. ¿Ve? Del imán. Entonces, ante la presencia de un campo magnético externo, ¿qué pasaría con el imán? A ver, ya antes habíamos analizado el comportamiento de esta brújula. Ahora, ¿qué pasaría con el comportamiento del imán? Pues sus líneas de campo se ven afectadas. Pues tendría, la tendencia del imán sería alinearse con el campo externo, ¿no? Alinearse, al igual que la brújula. ¿Sí está claro eso? Este es el imán. Entonces tiende a alinearse con el campo magnético externo. Aquí la brújula tiende a alinearse con el campo magnético externo. Esta espira con corriente que esencialmente tiene un campo que apunta hacia arriba. Pues entonces, ¿cómo va a reaccionar ante la presencia de un campo magnético externo? Si originalmente esta era la posición, ahora en presencia de un campo magnético externo, ¿cuál va a ser? Se va a alinear con él, ¿no? Se va a alinear con el campo magnético externo, ¿sí? Al igual que la bobina. Si a la bobina la ponemos dentro de un campo magnético externo y la bobina tiene posibilidad de girar, entonces se va a alinear este campo de la bobina con el campo magnético externo. Bueno, entonces estos son hechos de la vida real, pues, ¿no? Bien, entonces a partir de eso vamos a analizar
¿Qué ocurre con una espira cerrada con corriente que está sumergida en un campo magnético externo? Bueno, tenemos entonces este circuito cerrado. La corriente va hacia acá. Por lo tanto, si la corriente va así, y, 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 ¿sí? Bueno, aquí la pregunta es cómo hacemos cómo hacemos que tenga una corriente así. Bueno, pues simplemente en sus extremos, los extremos sueltos del alambre, pues los enrollamos y ya después los conectamos a una fuente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí una fuente de voltaje que crea corriente y ya tenemos la corriente del circuito, la corriente que gira en un circuito cerrado. Ahora vamos a sumergir esta bobina en un campo magnético que va a apuntar así. O sea, el campo magnético se está introduciendo al plano de la hoja. ¿Sí? Ahora, a este lado vamos a llamarle A. Este lado tiene una longitud A. A este lado vamos a llamarle B. ¿Sí? Y como es un cuadrado, pues aquí también tenemos una longitud A y aquí una longitud B. Bueno, ahora vamos a aplicar, puesto que tenemos 4 alambres rectos, pues vamos a aplicar la fórmula para la fuerza sobre un alambre con corriente. ¿Sí? Recuerdan que era I, L, cruz, B. ¿Sí? Donde L es un vector que va en la dirección de la corriente. ¿Sí? Y B en este caso, bueno, está penetrando la página. Vamos a analizar primero cuál es la fuerza sobre esta parte de la espira de arriba, la que tiene una longitud B. Bueno, entonces vamos a llamar esto 1, a esta la parte 2, esta la parte 3 y esta la parte 4. ¿Sí? A ver, en 1. En 1 lo que vamos a tener es, para visualizar esto, bueno, L apunta, ¿hacia dónde apunta L? Tenemos así, ¿hacia dónde apuntaría L? Si esto es L, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. El campo magnético, ¿hacia dónde apuntaría? Sí, pues entonces entra. Hacia adentro, ¿no? Ajá. Entonces, L cruz B, ¿qué me da? Una fuerza que apunta ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Entonces tenemos aquí esta fuerza. Bien. Esta es la fuerza en 1. ¿Sí? Bueno, ahora, por el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton, si aquí tenemos una fuerza que apunta hacia arriba, ¿qué vamos a tener en la parte 3? ¿Cuál va a ser la reacción? Pues vamos a ver, B, L hacia dónde apunta ahora, en la parte 3. A ver, hacia dónde apunta en la parte 3 la L.
izquierda? Hacia la izquierda, porque apunta en la dirección de la corriente. Ok. Como siempre, ahora el campo va así. Pero ahora L cruz B pues nos tiene que dar una fuerza que apunta hacia abajo. Entre otras cosas para cumplir la tercera ley de Newton. Le tomamos L cruz B. Profe, ¿puede bajar, subir la libreta, por favor? Sí, a ver, ahí está. L cruz B. Este es B. Este es L. Y entonces lo que nos va a dar es una fuerza que apunta hacia abajo que se contrapone a la primera fuerza. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver qué ocurre en 2. En 2 vamos a tener, vamos a poner el sistema de coordenadas. ¿Hacia dónde apunta L en el caso 2? Aquí, en este lado. Hacia arriba. Hacia arriba, ok. Así va a ser L. Y luego, el campo magnético pues se sigue metiendo al interior de la página. Aquí va a estar el B. Por lo tanto, L cruz B, ¿cómo nos daría? Fíjense, esto está, L está hasta hacia arriba, B está hacia acá, hacia adentro. Entonces L cruz B nos da una fuerza hacia dónde. A ver, L cruz B. Estamos metiendo un tornillo, girando un tornillo. ¿Hacia dónde apuntaría entonces la fuerza? A ver, fíjense bien, L cruz B. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? Izquierda. Hacia la izquierda, exactamente. Esa será la fuerza 3. Digo 2. ¿Sí? Y bueno, finalmente vamos a analizar la fuerza en 4. Entonces en 4, lo que tendríamos, a ver, esa es esta parte de aquí. Ven, hacemos otra vez nuestro esquema. ¿Sí? L hacia dónde apunta. ¿Perdón? L. ¿Qué pasó? A ver, ahí están metiendo otros canales. ¿Qué pasó? Creo que está fallando. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces para el 4, para el lado 4, ¿hacia dónde apunta L? Es este lado, Hacia abajo. hacia abajo. Muy bien, hacia aquí va L. El campo magnético, como siempre, sigue apuntando hacia adentro. Y entonces L cruz B nos daría una fuerza que apunta hacia dónde. L cruz B, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza? A ver, analícenlo. L cruz B, ¿hacia dónde va? A la derecha. A la derecha. Sería la fuerza 4. ¿Sí? Y entonces tendríamos lo siguiente. 4 fuerzas. Pero esta fuerza y esta fuerza, puesto que parten de la misma longitud del alambre y de la misma corriente, pues van a tener la misma magnitud. Entonces 1 y 3 van a tener la misma magnitud. ¿Sí? Entonces, este F de aquí es F3. Entonces, vamos a tener que hay una fuerza F1 que apunta hacia arriba, que tiene la misma magnitud de esta fuerza, ¿sí? Y F1 en magnitud va a ser igual a F3
¿Y cuál sería su expresión matemática para estos? Pues la I. Ahora en vez de L, ¿qué vamos a poner? Si estamos hablando de estos lados. En vez de L, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál es la longitud del cable que lleva la I? En el lado 1 y en el lado 3. ¿Cuál es la longitud de este lado? ¿B? B. Entonces va a ser I, B por B mayúscula. ¿Sí? Excepto que estas fuerzas apuntan en sentido contrario. ¿Sí? Una apunta hacia arriba, F1 apunta hacia arriba, F3 apunta hacia abajo. Bueno, y ahora por otra parte, F2 va a ser en magnitud igual a F4. Y va a ser igual a la corriente I porque es la misma. Pero ahora, en vez de L, si estamos hablando de este lado, ¿qué vamos a poner en vez de L? Este lado tiene una longitud A. Entonces, ¿qué ponemos aquí? En vez de L, ¿qué ponemos? A ver, fíjense. ¿Cuál es la longitud de este lado? Ahí está. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Para la F2 y la F4. En vez de L, ¿qué ponemos? A. A y por B. ¿Sí? Entonces tenemos una fuerza que apunta hacia la izquierda, otra fuerza que apunta hacia la derecha, ¿sí? Pero que son exactamente iguales. Bueno, entonces en conjunto tenemos que sobre esta espira la fuerza es cero. Esta fuerza apunta hacia arriba, esta fuerza apunta hacia abajo y son de la misma magnitud. Esta fuerza apunta hacia la izquierda y esta fuerza apunta hacia la derecha, pero son de la misma magnitud. Bueno, hasta ahí no pasa nada, ¿sí? Pero ahora, a ver, supongamos que esta es la espira de la que estamos hablando, ¿sí? Aquí tenemos, ahí está la espira. ¿Sí? Ok. Ahora vamos, este es el lado A, este es el lado B, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirarla de esta forma así. Entonces, si la miramos así, pues lo que vamos a ver de aquí a aquí, ¿cuánto va a medir de aquí a aquí? Pues A, ¿no? Porque este es el lado A. Lo orientamos y nos vamos a tener entonces un lado A lateral. Vamos a poner a esta espira o este circuito, vamos a colocarlo así, ¿sí? Y vamos a hacer que pueda girar alrededor de este punto. Bueno, entonces ya habíamos calculado la fuerza en el lado de arriba, queda I B por B, y la fuerza de abajo queda en sentido contrario, queda también I B por B. Bueno, vamos a ver ahora. Lo que tenemos es que lo que vemos aquí es que esta fuerza tiene una componente así, ¿sí? Una componente perpendicular a la línea esta. Y lo mismo pasa con esta otra fuerza, ¿sí? Que tiene una componente así.
Entonces, estas fuerzas de aquí son fuerzas normales. Fuerzas normales a esta línea. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a suponer que el campo magnético está así. Vamos a considerar una línea que es normal. ¿Sí? Así. Y vamos a llamar este ángulo teta. Si analizamos este pequeño triángulo, que sería así, nos daríamos cuenta que este ángulo teta es igual a este ángulo de aquí. Por lo tanto, si esta es la fuerza normal, perdón, si esta es la fuerza 1, y esta es la fuerza normal, ¿cuánto valdría la fuerza normal? Si esta hipotenusa es F1 y este es un cateto que va a Fn, ¿cuánto valdría la fuerza normal? A ver, ¿cuánto valdría? Díganme ustedes. A ver, vean, es un triángulo. Es un triángulo rectángulo. Este ángulo vale teta, esta hipotenusa vale F1 y esto vale Fn. Entonces, ¿cuánto sería Fn? A ver. Sería F1 por cuánto? Seno de teta, ¿no? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Perdón? ¿Cuál es la hipotenusa? A ver, este lado de aquí es la fuerza normal que ya calculamos aquí. Es la F1 esta, ¿sí? Y este lado aquí es esta fuerza de aquí, la que es normal a la línea esta, ¿sí? Entonces sería F normal, sería F1 seno de teta. A ver, véanlo bien. Ahora, ¿por qué nos importa calcular Fn? Porque Fn forma una torca con esta parte del circuito, ¿sí? Este lado, ¿cuánto valdría? A ver, de aquí a aquí vale A. ¿Cuánto valdría de aquí a aquí? A ver, si de aquí a aquí vale A, ¿cuánto valdría de aquí a aquí? A medios. A medios, ¿no? Y también aquí a medios. Por lo tanto, tenemos una torca que es la suma de esta torca. ¿Cómo calculamos esta torca? Tenemos la fuerza normal, que es F1 seno de teta, multiplicado por el brazo de palanca. Entonces tendríamos que es el brazo de palanca a medios multiplicado por F1 seno de teta, ¿sí? Y eso hay que sumarle la otra torca, porque esta torca tiende a hacer girar al circuito así, y esta otra torca tiende a girarlo así, ¿sí? Más a medios F1, que es igual a F3 seno de teta. Pero F1 y F3 son iguales, ¿sí? Entonces, en total, si sustituimos, esta torca sería ¿cuánto? Sería F1 seno de teta más F1 seno de teta por A medios, nos daría una A por F1 seno de teta. Pero F1 habíamos calculado que es I por B
por B mayúscula por el seno de teta. Pero A por B, ¿qué es? ¿Cuánto vale A por B? A ver, si multiplicamos este lado por este lado, ¿qué nos da? El área. Entonces, la torca total es el área I por el área por B por el seno de teta. Bueno, pero a esto justamente nos recuerda un producto vectorial. Entonces encontramos que la torca va a ser igual a la torca total va a ser igual a este valor I por A B y A por B seno de teta. A esto vamos a llamarle mu, y entonces tenemos que la torca es igual a mu cruz B. Vean si esto funciona físicamente. Mu cruz B es I por A por B seno de teta. Si el seno de teta si teta es 0, entonces, ¿qué tendríamos? Si teta es 0, entonces la normal coincide con el campo magnético. ¿Sí? Y si la normal coincide con el campo magnético, ¿cuánto valdría teta? A ver, si n va para acá y B va para allá, ¿cuánto valdría seno de teta? El ángulo entre la normal y B. Veanlo aquí. Si esto coincide con esto, ¿cuánto vale el ángulo? Aquí está mostrado. Está B y está B. Aquí está N y aquí está B. ¿Cuánto valdría el ángulo entre estos dos vectores? 0. Entonces, tendríamos que la normal al plano de la espira se alinea con el campo magnético y por lo tanto su torque es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético de la espira está orientado de acuerdo al campo magnético externo.